Saludo, hermanos y hermanas de Radio María Dominicana. Qué lindo poder compartir una vez más en este programa Fe en Clave de Mujer. Quien les habla, la hermana Simona Rosario de las Hijas de San Pablo, de las hermanas Paulinas, saludando de manera especial a todos los que nos sintonizan a través de las radioemisoras de Radio María Dominicana, todos los que nos siguen a través del Facebook de Librerías Paulinas Puerto Rico, y también los que se conectan a través de YouTube de Librería de Paulinas Puerto Rico. Un saludo muy cariñoso y pido desde el cielo para cada uno de ustedes abundantes bendiciones. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre la fe y los no creyentes. La canción de inicio de Jessica Marie nos recuerda la importancia de nosotros no perder la fe. Ya la hemos recibido como don y ella canta y repite una y otra vez: no perdamos nuestra fe, que la fe es capaz de derribar montañas. Si Jesús es nuestro guía y es quien nos acompaña, entonces, hello, no tenemos pérdida, Jesús no nos va a fallar, estamos recostados del mejor árbol del que nos podamos recostar. Así que nos puede ser como que un punto de partida esta canción de inicio del programa de hoy, y que de hecho es la canción tema de todos nuestros programas. No pierdas la fe, porque a Jesús le tocó enfrentarse a la incredulidad del pueblo, a la incredulidad de sus discípulos y a la incredulidad de su familia, de sus hermanos. Entonces, esa incredulidad no puede contagiársenos también a nosotros. ¿De qué manera mi fe yo la voy cultivando, acrecentando, para que yo no sea uno del montón de los incrédulos, sino que sea uno de los creyentes con mayúscula? Y eso es lo que vamos a estar compartiendo y reflexionando en el programa de hoy. Los que tienen Biblia, búsquenla. Vamos a trabajar con el Evangelio de Juan, capítulo 7, del 1 al 9 en un primer momento, y luego entonces vamos al capítulo 12, del 37 al 43, siempre con el Evangelio de Juan. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se derrame con poder, que derrame su unción sobre cada uno de nosotros, para que podamos escuchar con todos nuestros sentidos, acoger con todo nuestro ser esta palabra y este mensaje que el Señor nos quiere regalar en este día. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan que nos proclame este capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 9. Los demás pues seguimos la lectura con la vista. Adelante. El Evangelio de Juan. Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarlo. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Jesús: todavía no ha llegado mi tiempo. En cambio, su tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiarlos, a mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, ¿verdad?, ya tiene controversias incrustadas, ¿no? Cuando hablamos de que los hermanos de Jesús, pues no creían, pues ya aquí estamos suponiendo
que Jesús tiene hermanos, ¿verdad? Y resulta que en el contexto judío no había diferencia entre, como la tenemos por ejemplo nosotros en nuestro idioma, que existen los hermanos, existen los primos, las primas, que existe un vocabulario más extenso para describir los diferentes miembros de la familia. En este caso, pues los familiares de Jesús no creían en él. Un poco así como nadie es profeta en su tierra, como que en esa misma línea, ¿no? Entonces, aquí está hablando de los hermanos de Jesús, que estos hermanos de Jesús son sí parientes de él, pero también pueden ser estos mismos con los que él se crió, ¿no? Con los vecinos, aunque también en el contexto judío los vecinos tendían a ser también miembros de la familia en alguna rama, segunda generación, tercera generación, etcétera, ¿no? Porque ellos buscaban, ¿no?, estar más o menos juntos y estar emparentados. Estos hermanos de Jesús, estas familias de Jesús, esta gente cercana a Jesús, no creían en los prodigios y en los milagros que Jesús estaba realizando. Cuando nosotros de repente nos acercamos a este texto, pues tenemos que hacerlo con pinzas, porque hay que identificar en realidad qué está pasando en el texto y qué es lo que nos quiere transmitir. Nos dice en el versículo 1, después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarlo. Ya aquí en el capítulo 7, Jesús ha realizado varios signos, que es como le llama el evangelista Juan a los milagros realizados por Jesús, y lo que está entonces es ya sentenciado a muerte. Así que ya él no puede andar abiertamente por Judea, sino que permanece en Galilea. En ese tiempo pues se acercaba la fiesta de los judíos, que era llamada la fiesta de las tiendas, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. ¿A dónde era que querían matarlo? Justo en Judea. Vete a Judea para que también sus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Mira qué tan cerrado de mente y qué tanta ignorancia había en ellos, que estaban invitando a Jesús, aconsejando a Jesús a que vaya a Judea, donde allí lo estaban buscando para matarlo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nosotros escuchamos consejos de personas que no están escuchando, o que no conocen el plan de Dios, o que no están escuchando la voz de Dios, y en realidad lo que hacen es conducirnos a la boca del lobo. Y eso era lo que estaban haciendo precisamente los hermanos de Jesús, queriendo aconsejarles que se vayan a la tierra de Judea. Si haces estas cosas, o sea, Jesús allí estaba haciendo prodigio, muéstrate al mundo, no te quedes callado, no te escondas. Pero al Jesús mostrarse al mundo, lo que le estaban invitando era a hacer espectáculo, a hacer grandes shows con esos milagros que Jesús realizaba. Y desde el primer momento de la vida es una de las cosas que Jesús está rechazando. Incluso si recordamos las tentaciones de Jesús en el desierto, ese tipo de show él lo rechazaba. Incluso ya al final de su vida, cuando está frente a, se me olvidó quién es, bueno, en ese tiempo del juicio, que se encuentra con este personaje que tiene curiosidad por la persona de Jesús, me viene a la mente Poncio Pilato, pero no es él. Tiene curiosidad por Jesús y quiere presenciar uno de esos milagros que Jesús, pues tanto se dice que Jesús ha realizado. Y Jesús ante él no realiza ningún milagro ni ningún signo, porque para Jesús eso no es un show. No es que él tiene que estar por ahí haciendo milagros para que todos vean pues lo grande y lo bueno que él era y lo espectacular. Eso a Jesús no le interesaba. Entonces dice el texto en el versículo 15, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Él estaba en Galilea
en el contexto familiar, en el contexto donde él se había criado, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. No debe entonces escandalizarnos la falta de fe que hay a nuestro alrededor. De hecho, ni siquiera la falta de fe propia, o sea, la mía, mi propia falta de fe, no debería ni siquiera escandalizarme. ¿Por qué? Porque son frutos de una experiencia. Yo tengo que ir paso a paso abriéndome a Dios para que esa fe se vaya vaya cogiendo forma, vaya fortaleciéndose y vaya creciendo. Si yo no me he abierto a la gracia, si yo no me he abierto al querer, a la voluntad de Dios, si mis oídos no se han abierto a Dios, entonces yo soy parte de ese grupo de incrédulos. Y aunque yo me crea muy buena, muy santa y muy ayudadora, muy seguidora, muy servicial a las cosas de Dios, en realidad puede estar sirviendo al maligno, puede estar sirviendo al enemigo. ¿Recuerdan la experiencia del apóstol San Pablo? San Pablo juraba, perjuraba que él estaba haciéndole un favor a Dios, persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, ajusticiándolos, y en realidad estaba haciendo todo lo contrario que Dios quería. Nosotros podemos estar creyéndonos grandes creyentes y en realidad estamos siendo grandes incrédulos. Por eso hay que tomarlo con pinza y vivir una intimidad, una relación con el Señor que fortalezca mi escucha de su palabra, que me ayude a discernir cuál es su voluntad, qué es lo que quiere Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces, versículo 6, les dice Jesús: todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Mi tiempo de qué? De morir a manos de los judíos. En cambio, su tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiarlos. A mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Desde el capítulo 1, desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan, bueno, digamos más certeramente que desde el capítulo 2 del Evangelio de Juan, ya en las bodas de Caná, se empieza a hablar de la hora. Para el evangelista, esta hora es un tiempo de Dios, es un kairos, es un tiempo perfecto de Dios en el que Él se va a manifestar y va a actuar. Y Él va anunciando esta hora desde el principio del Evangelio, y esa hora se va a cumplir en la cruz, en el momento de la cruz. Entonces, Jesús va como que poco a poco acercándose a esa hora. ¿Y la hora cuál es? La hora de la redención, la hora de la salvación que pasa por la muerte en cruz y obviamente por la resurrección. Todavía a Jesús no le había llegado la hora. Vamos en el capítulo 7, ya quieren matarlo. Y en este contexto Jesús está claro de cuándo es el momento oportuno, cuándo es el tiempo de Dios para Él entonces entregar su vida. Un minuto antes no se va a dar, o sea, tiene que ser en el tiempo perfecto de Dios. Y entonces, ¿qué van a hacer Jesús frente a este planteamiento? Pues les va a decir: mira, el mundo a mí me aborrece. Todo lo que es la perfección de Dios, los mandamientos de Dios, la justicia de Dios, el mundo lo aborrece, el mundo no lo quiere. El mundo no quiere que le hablen de un amor que se da en el sacrificio, que se da en la cruz. Al mundo le gusta que le hablen más de un amor romántico, de un amor de chocolate, de un amor superficial, de un amor que no sufre, de un amor que no se entrega totalmente, un amor que es de ratitos, un amor que es más placer que otra cosa. Cuando se le da al mundo este discurso de un amor que se da completamente, un amor que da la vida, un amor que lo soporta todo, que lo perdona todo, que lo aguanta todo, ese discurso del amor no siempre se entiende. Y es un discurso realmente difícil. Cuando uno se mete en serio a vivir esta experiencia del amor
tal cual como la vivió Jesús, tal cual como la describe San Pablo en 1 Corintios 13, uno se da cuenta de que es un idioma duro, es un lenguaje muy difícil de asimilar y de vivir, pues es otro cuento, ¿no? El vivir el amor radical como lo propone el Evangelio es realmente un reto grande y maravilloso. Y Jesús se atrevió, Jesús se arriesgó, Jesús quiso vivir el amor en contra contra viento y marea. A Jesús no le importaba tanto lo que pensaran de él, tanto como lo que el Padre le había encomendado realizar. Era muchísimo más importante lo que el Padre le había encomendado que aquello que pudiesen creer sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus compueblanos, los judíos y pues incluso los políticos del tiempo, todo lo que tenían el poder y la autoridad. Y lo digo pues entre comillas porque todo poder es de Dios, ¿verdad? Y es Jesús quien lo tiene en realidad. Entonces, cuando nos enfrentamos a lo que es el pensar de Dios, la voluntad de Dios y el pensar del hombre que no conoce a Dios, aquí estamos en un gran dilema de la fe. ¿A quién debo yo hacerle caso? ¿A quién debo yo creerle? Al hombre que no necesariamente conoce de Dios o que conoce muy poco de Dios, y aquí se da el evangelio de un ciego guía a otro ciego, versus aquel que sí conoce a Dios y que me lo revela, que es Jesucristo. Yo debo en todo momento creerle a Dios, creer en su palabra, creer en su mandamiento, porque algún sentido profundo que quizás yo no entiendo, tiene ese mandamiento y ese querer de Dios. Cuando nosotros entonces descubrimos que estamos picando del lado de los incrédulos, podemos entonces pasarnos de lado y decir, Señor, tengo estas dudas de fe, tengo una fe que tambalea, me falta mucho para llegar al tamaño del grano de mostaza, me falta mucho para llegar a la estatura de creer contra viento y marea, de creer radicalmente en ti, de creer en tu proyecto y sobre todo de creer en lo que tú haces, en lo que tú eliges, en lo que tú decides para mí. Porque muchas veces decimos sí, creer en Dios, sin embargo, la mano de Dios en mi vida no me gusta como me toca. De repente el actuar de Dios como que me saca de tiempo y cuando me duele no me gusta. Si de repente estoy pasando una situación difícil y le pido a Dios que me libere de esa situación y Dios no me libera rápido, pues entonces yo monto trompa y me enchismo. No me agrada. Entonces mi fe es solo cuando las cosas van bien, cuando yo estoy de acuerdo en lo que Dios hace o cuando Dios hace mi voluntad. Sin embargo, cuando se realiza en mí la voluntad de Dios, pues la sonrisa no es igual de grande. Quizás cuando estoy pasando un momento de enfermedad, de dolor, de carencia, de pérdida, me peleo con Dios y no le doy la posibilidad de que se manifieste su poder en este momento de dificultad, en este momento de duda. Cuando estoy en el lado de los incrédulos, yo soy quien me creó Dios. Yo soy quien quiere ocupar el lugar de Dios y me convierto en un Dios con minúscula, en un ídolo, sustituyendo el lugar de Dios en mi vida. Y eso es bien peligroso, porque me creo con el poder de decidir, de obrar, de actuar, incluso con el poder de poder decidir qué es valioso y qué nos sirve, quién es valioso y quién nos sirve, quién es mejor, quién es peor, incluso quién puede vivir y quién no. Cuando le damos el espacio a Dios para ser Dios, las maravillas que suceden nos desconciertan y nos sorprenden. Pero cuando estamos nosotros jugando a ser Dios en nuestra vida, entonces caemos aquí en lo que estamos hablando en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Yo no creo en la figura de Jesús
porque en realidad el que está ocupando el lugar de Dios en mi vida soy yo misma, soy yo mismo. Dicho esto, en el versículo 9, se quedó en Galilea. Cuando Jesús actúa, cuando Jesús obra, cuando Jesús se mueve, Él lo hace conforme al querer y la voluntad de Dios y no para complacer apetitos humanos, deseos humanos, voluntades humanas, ni siquiera su propia voluntad. Lo que está por encima de todo en Jesús es la voluntad del Padre. Y haber optado por la voluntad del Padre tiene un montón de consecuencias y consecuencias incómodas, consecuencias duras y que llevan a Jesús a complicarle la vida. Y es que Dios tiene esa habilidad también de complicarnos la vida. Y esa complicación de vida que puede tener Dios para con nosotros es un regalo del cielo. Nos permite el reconocer que Dios es, el plan de Dios es mucho mejor que el plan mío. Lo que Dios se propone, lo que Dios piensa está a otro nivel. Y nosotros confiamos y creemos que eso que Dios quiere, que eso que Dios tiene pensado es mucho mejor, pero por mucho a aquello que yo creo, a aquello que yo me propongo. No sé si estoy hablando español. Les invito a que los que nos siguen, especialmente por Facebook, que escriban, ¿verdad? Que me escriban y entonces yo les pondré algún tipo de comentario. Pero sí es importante que nosotros le demos el espacio a Dios para creer que lo que Él hace tiene sentido y es lo mejor. Podemos darle a Dios el beneficio de la duda, en el sentido de poder creer que aunque yo no estoy de acuerdo con esto, aunque yo pienso diferente, aunque yo quiero diferente, si Dios actúa así o si Dios permite que suceda, que yo viva esto, pues yo voy a darle el beneficio de la duda y yo me voy a adherir a ese proyecto de Dios. Quiero en esta primera pausa musical regalarte esta canción cantada por la hermana Glenda. Esta canción es como un acto de abandono y ella cantando le dice: confiaré en ti porque tú eres mi Padre. O sea, es un acto de abandono profundo el que hace Glenda en esta canción, y yo te invito a que también lo hagamos nosotros. Mientras ella va cantando, nosotros repitamos con ella este acto de fe, este acto de confianza, este acto de abandono en Dios que tanto nos ama, en el Dios que nos ha creado, en el Dios que se ha dado completamente para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. No te muevas de ahí, sigue en sintonía de Radio María Dominicana, no te vayas del Facebook, vamos a orar con este hermoso canto, sigue en YouTube que ya mismo regresamos a Fe en Clave de Mujer. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Esperaré en ti porque eres mi Creador. Me apoyaré en ti porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti. Me apoyaré en ti. Porque tú eres fiel. Porque tú perdonas todas mis culpas y curas todas mis dolencias. Porque tú rescatas mi vida y me sacias con tu presencia. Porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Esperaré en ti porque eres mi Creador. Me apoyaré
Confiaré en ti, oh Señor, porque tú eres fiel. Esperaré en ti, porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti, confiaré en ti. De regreso a Fe en Clave de Mujer. Estamos aquí en Radio María Dominicana, transmitiendo también por el Facebook de Librerías Paulinas Puerto Rico y desde el YouTube de Paulinas Puerto Rico. Qué lindo el poder compartir este espacio para celebrar nuestra fe, para crecer juntos en la fe. Porque así como crecen ustedes, ¿verdad?, con el contenido de estos programas, que de hecho me lo escriben, me lo dicen cuando nos encontramos por ahí, también crezco yo al prepararlos y al leer el contenido, ¿verdad?, que de repente pues se necesita para cada uno de los programas. Así que para mí pues es también un momento para crecer en la fe y para regodearme de la grandeza y la riqueza de la fe más maravillosa que es la nuestra. En el único y verdadero Dios. En el segmento anterior estábamos hablando de la incredulidad de los hermanos, de las personas cercanas a Jesús. Y en este segmento quisiera que compartiéramos un poco sobre la incredulidad del pueblo. Todo el pueblo, bueno, todo el pueblo pues exagero, pero existía también una incredulidad colectiva, aunque sí habían muchos creyentes, y estos creyentes pues estaban de alguna u otra manera relacionados, ¿verdad?, con el discipulado, con el seguimiento, con el encuentro tú a tú con el Señor, con la intimidad con el Señor, también con los milagros realizados, con las enfermedades que desaparecían, con la muerte que concluía con vida nueva en Cristo. Entonces, todo este conglomerado entre experiencia de Dios que iban acercando a muchos a Jesús y entre aquellos que no querían abrirse a la novedad del Evangelio, que permanecían en su terquedad, permanecían en su incredulidad. ¿De qué estoy hablando? Vamos a escuchar en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos del 37 al 43. Y mientras escuchamos esta proclamación del Evangelio, vamos a ir captando algunos elementos que nos identifican o que nos revelan la incredulidad del pueblo de Dios, y podemos ahí compararlo, a ver qué tal está la credulidad o la incredulidad de nuestro pueblo hoy en día. Escuchemos. Del Evangelio de Juan. Aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se les reveló? No podían creer que también había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aun entre los magistrados muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, pues da, al menos a mí, ¿no? Me da entre pena y entre que me consuela. Me da pena delante de Dios en el sentido de que el mismo Dios, o sea, Dios viene al mundo y los suyos, como nos dice el inicio, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los suyos no lo reconocieron. O sea, aquellos que eran fieles a la ley de Dios, al mandamiento de Dios, a la Torá,
no reconocieron quién era el Dios que ellos supuestamente conocían y vivían. Pero también nosotros que somos los creyentes, Jesús también nos pasa por el lado y tampoco muchas veces nos damos cuenta. Resulta que el pueblo vivió un tipo de incredulidad muy grande. Nos dice este capítulo 12 del Evangelio de Juan que ellos no creían, o sea, no creían en Jesús. Y si ellos llevaban tanto tiempo viendo los milagros, dice el versículo 37, aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él. En cierto punto, en un pasaje del Evangelio, Jesús dice: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazaín, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen realizado los signos y prodigios que en ti se han realizado, ellos se hubiesen convertido pues hace rato. Y estos judíos, estos compueblanos de Jesús, habían visto grandes signos realizados por Jesús. Ya ellos habían visto cojos que caminaban, ya habían visto mudos que hablaban, ya veían poseídos que eran liberados, habían visto incluso cómo resucitaba Jesús de la muerte a unos que ya estaban muertos, cómo liberaba de la enfermedad a aquellos que estaban postrados, los que eran paralíticos. O sea, ya ellos habían visto signos, y ellos habían visto el poder de Dios, ya habían escuchado cómo Jesús hablaba, y hablaba con autoridad, no hablaba como los fariseos, hablaba con el poder, con la sabiduría de Dios. Y aún así esto no le era suficiente. Esto todavía era poquita cosa para que ellos depositaran su confianza en el Señor y Mesías. Ellos que habían escuchado, leído, seguido, proclamado tanto a los profetas, desconocían que todos ellos le hablaban de Jesús. Claro, ¿cuál era el problema aquí? El problema era la idea de Mesías que ellos tenían. Ellos esperaban este Mesías revolucionario que venía con las armas a liberarlos del pueblo romano, del imperio, que ellos iban a ser libres, que ya no iban a tener que pagar impuestos, que nadie los iba a mandar, que nadie iba a estar decidiendo por ellos como pueblo. Sin embargo, Jesús viene con un discurso completamente diferente. Jesús viene hablando de ámense los unos a los otros, felices los que lloren, felices los que sufren, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y ellos le dicen, pero espérate, ¿de qué rayo me está hablando este? Pues este no puede ser el Mesías, porque el Mesías al que yo espero es uno que tiene poder, es un Mesías guerrero, es un Mesías que viene con las armas para pasar a cuchilla a todo el mundo. Que de hecho ese era el estilo un poquito también de Pablo. Y ellos entonces no podían creer en este Mesías que les había llegado, porque distanciaba mucho del Mesías que ellos creían que iba a venir. Entonces, ¿qué nos quiere decir Juan con este texto? Juan dice, pero ¿cómo es que ellos se extrañan de que una persona capaz de hacer grandes signos y prodigios no mueve el corazón, no les mueve a la fe? Y entonces aquí vemos la libertad de la voluntad humana. O sea, Jesús no está ahí obligando a nadie a que crean. Dios no está obligando a nadie a que crean. Dios propone al hombre y el hombre escoge. Y los judíos en aquel tiempo se resistieron a creer. Y los de este tiempo nos seguimos resistiendo a creer. Por eso es que es bien importante que nosotros pidamos cada día por un aumento en la fe, para que nosotros creamos verdaderamente en este Dios que nos ha dado el don de la fe y que su espíritu la sostiene y la alimenta en nosotros. No podemos simplemente tirarnos a
a morir diciendo, pues, bueno, pues esa soy yo, así es que yo creo, pues ya no hay más nada que hacer. Porque Dios puede realizar grandes cosas en ti, pero necesita que tu libertad le abra las puertas para Él venir a morar en tu interior. Cita este texto al profeta Isaías. Juan trata de aclarar el rechazo de los judíos hacia Jesús con dos pasajes del profeta Isaías. Rechazaron personalmente a Jesús, aunque han oído el evangelio y han visto sus señales. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Aquellos que tercamente cierran sus ojos y endurecen su corazón ante la verdad, toman por decisión propia optar por la incredulidad, haciendo uso de su libre albedrío. Y ante la libertad humana, Dios se detiene. Pasa algo así, bueno, me atrevo a compararlo con una comparación pobre, ¿no? Pero con el mar. El mar es inmenso, es grandísimo y ante la orilla se detiene. Las olas no pasan de ahí, bueno, excepto cuando hay un maremoto y esas cosas raras, ¿no? Pero de normal, o sea, sin que pase una cosa extraordinaria, la ola del mar llega hasta la orilla y de ahí no pasa. Lo mismo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el querer de Dios se detiene ante nuestra libertad. Si nuestra libertad opta por el querer de Dios, pues entonces Dios se manifiesta grandemente. Dios hace maravillas y prodigios y se regodea y habita y mora en nuestro interior. Pero si nuestra voluntad le cierra la puerta a Dios, Dios permanece ahí. Dios permanece afuera. ¿Y qué hace entonces el pueblo? No confiesa que Jesús es el Señor, no lo reconocen como el Mesías. Y lo hacen ¿por qué? Por temor a los fariseos. Ellos no quisieron, no aceptaron realizar esa confesión pública de fe. Por temor, ellos vivieron en su terquedad, en su incredulidad y no se abrieron a la novedad de Jesús, a la novedad del reino. De hecho, Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10 dice que el que le confiese delante de los hombres, él lo confesará delante de Dios, él lo reconocerá delante de Dios. La gloria de los hombres, ¿en qué consiste? En andar por ahí gritando, proclamando sus bondades y sus propios dones y lo bien que lo hace todo. No, la gloria del hombre está en realizar lo que le agrada a Dios. Algunos creyentes, temerosos por amar más la gloria de este mundo que la gloria que viene de Dios. Por eso nos dice el Apocalipsis: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que nosotros creamos, pero no nos obliga a hacerlo, no nos obliga a creer. Dios quiere que nosotros le amemos, pero no nos obliga a amarlo. Dios quiere que nosotros le sigamos, pero no nos obliga a seguirlo. Dios, delante de nuestra libertad, yo me atrevo a decir que casi que hace una reverencia y nos deja vivir en libertad aquello que creemos, ¿verdad? Que por aquellos que optamos. Lo ideal sería que creamos en Dios, que logremos creer en Él, en su fuerza, en su voluntad, en su camino. Pero si nosotros optamos diferente de lo que Él nos propone, Él no se echa para atrás y dice, bueno, pues arréglensela ustedes. Eso lo haría yo. Yo, Simona Rosario, si fuera Dios y tú no quieres creer, yo te digo, pues mira, arréglatelas, fastídiate, sigue por ahí por tu camino haciendo y deshaciendo y viviendo como te da la gana. Yo te espero en la bajadita, como dice la canción. Sea como sea, yo te agarro bajando, es una salsa
creo que de Gilbertito Santa Rosa. Pero Dios no actúa así, Dios es diferente, Dios tiene una manera de pensar, de actuar, de concebir todo de una manera muchísimo mejor como lo hago yo. Y eso me encanta, eso me llena de esperanza, porque lo que Dios tiene para darnos es superior, pero por mucho, a lo que yo misma podría darme, a lo que yo misma podría premiarme. O sea, Dios me sobrepasa y eso me gusta, porque Dios entonces no está limitado por mis límites. Dios está por encima y eso es bueno. Y eso es digno de fe, eso es digno de confianza. Yo puedo darte una palabra, yo puedo hacerte una promesa, pero el que yo cumpla esa palabra, el que yo cumpla esa promesa, depende de un montón de factores, de un montón de circunstancias. Si Dios te hace una promesa, Dios tiene el poder de cumplirla. Dios no está limitado por la casuística, no está condicionado por el vaivén de las cosas. Dios está por encima de todo. Por tanto, Dios es digno de confianza. Y si Él te ha prometido algo, Él tiene el poder de cumplirlo. Y eso me da mi tranquilidad, eso me da serenidad y me hace apoyarme en Él que nunca falla, en Él que no termina. Para concluir el programa de hoy, quiero regalarte esta canción de Luna Eicar. Ella es una cantante colombiana, me encanta el ritmo que ella le pone a estas canciones y ella nos interpreta la canción Confío. Y es como un acto de fe. Yo, Señor, confío en ti, no obstante mis límites, no obstante mis dudas, no obstante mi incapacidad, no obstante mi fragilidad, yo confío en ti. Que sea el acto que nosotros hagamos de rodillas hoy delante de Dios, que podamos inclinarnos y decir, Señor, yo confío, y que podamos también repetir como lo hizo este centurión, yo creo, pero aumenta mi fe. Pues que el Señor, reconociendo la fe que tenemos, aunque sea poquitita, la acreciente en nosotros y nos haga pasar de la incredulidad a la fe, que nos haga pasar de la desconfianza a la confianza plena en Dios. Será hasta el próximo Fe en Clave de Mujer. Te regalo este hermoso canto, escúchalo hasta el final. Dios te bendiga y sigue en sintonía de Radio María Dominicana.